Olá, tudo bem? Nessa entrevista nós vamos conversar com a enóloga Francisca Palacios, da Odfel, uma vinícola localizada no Chile, na região do Vale de Maipo. Tudo bem, Francisca? De nada, un placer estar acá contigo. Francisca, conta um pouquinho pra gente sobre a história da Odfel. Bueno, la viña es de origen noruego. Sus dueños, sus fundadores son noruegos. A eso se debe este nombre Odfjell. Es el apellido de la familia que fundó la viña. Ellos son dueños de una compañía de distribución marítima muy grande a nivel mundial. Y en los años 80 más o menos llegaron a Chile. Y Dan Odfjell, que es el fundador, es realmente una persona que es muy amante de la naturaleza y de la agronomía. Y compró esta tierra ahí en Valle del Maipo. Nosotros estamos ubicados muy cerca de Santiago, como a unos 40 minutos de la capital, hacia el oeste más o menos. Y así un poco partió este proyecto en un principio dedicado básicamente a la fruticultura, animales, de todo. Y en el año más o menos 90, 93 ya empezaron los hijos de Dan a idear esto de dedicarse más a la vitivinicultura ahí en Maipo. Y bueno, el año 93 entonces se plantaron las primeras parras de Cabernet Sauvignon en este campo. Y bueno, y después Lorenz Odfjell, que es el hijo de Dan, él es arquitecto y diseñó la bodega. Y fue un poco algo bastante innovador porque fue la primera bodega en Sudamérica, o una de las primeras en Sudamérica, en tener un concepto de diseño detrás. Y todo este concepto de diseño siempre pensando en ser sustentables, conscientes con el medio ambiente, y por lo tanto se hizo este diseño gravitacional, donde movemos el vino usando la fuerza de la gravedad. Entonces toda esta filosofía sustentable ya venía desde el comienzo. Y con el tiempo, digamos, el camino un poco natural a seguir fue la producción orgánica y luego los viñedos también biodinámicos. Y hoy en día todos nuestros vinos son certificados orgánicos y nuestros viñedos están también certificados como biodinámicos, bajo la norma Demeter, que es internacional. Explica pra gente como funciona a elaboração dos vinhos na produção. Sí, la producción un poco biodinámica está mucho más ligada a la parte realmente vitícola, al campo. Nuestros 3 campos están certificados como biodinámicos y bueno, nos regimos bajo esa agricultura. Luego los vinos, durante el proceso de elaboración, la verdad que el proceso es bastante poco intervencionista. Usamos muy poquitos insumos. Los insumos que usamos obviamente son los aceptados por la agricultura orgánica, por la viticultura orgánica, pero ninguno de los vinos en este minuto está certificado como biodinámico como tal, solamente orgánico. Para nosotros la biodinámica es una herramienta que usamos más que nada en el campo y que nos ayuda, digamos, a trabajar de una manera mucho más consciente y mucho más presente en el lugar en el que estamos, potenciando terroir también y siendo más eficientes en cuanto a los recursos. Así que los vinos también siguen un poco ese camino, pero no están certificados como tal. Todos igualmente son vinificados con levadura nativa y como te decía, tratamos de hacer un proceso, entre comillas, lo más natural posible, pero siempre guardando y con un objetivo de hacer un vino de calidad, un vino correcto y que muestre mucho la fruta, siempre respetando mucho la fruta, que finalmente mostrar el trabajo que también se hace en el campo con la biodinámica, finalmente que también se exprese después en la botella. Quais são os 2 novos lançamentos dos vinhos da Odfjell? Bueno, sí, son 2 vinos, un blanco y un tinto. El blanco es un blend, ambos son blend, la verdad, son una mezcla. El blanco viene a integrar nuestra línea Capítulo, que históricamente ha sido un blend también, pero tinto. Y el año 2020 empecé un poco a trabajar con Chardonnay, algo que no habíamos hecho antes porque nuestro único blanco siempre ha sido un Sauvignon Blanc. Y nació un poco este blend, un poco de experimentación, sin buscarlo, la verdad. De repente las cosas buenas nacen así de un poco de casualidad y de experimentar. Y bueno, el Chardonnay, yo lo que hice ese año fue distintos tipos de guarda. Es un vino que pasó por barrica francesa de 500 litros, acacia también,
y también esfera de concreto, con harto trabajo de Borras y de Elías, que lo hizo muy oleoso, con volumen, bastante interesante. Y por otro lado teníamos un Sauvignon Blanc que también pusimos en barrica, un año entero. Fue algo que no buscábamos, como te decía, y cuando probamos ese Sauvignon Blanc, la verdad es que nos sorprendimos mucho de cómo había evolucionado. Pero eran solamente 1000 litros, no teníamos mucho que hacer, pero como ya tenía mi Chardonnay, dijimos un día, probemos, veamos qué pasa si lo juntamos y mezclamos. Y cuando hicimos la mezcla nos sorprendimos de lo bien que se complementaron los dos, porque sabemos, Sauvignon Blanc, Chardonnay es un poco particular, digamos, una mezcla que no encontramos mucho. Nadie se imagina que quizás van a complementarse uno y la otra bien, son muy distintas. Pero nació este vino en capítulo, que finalmente estamos súper contentos con el resultado porque dio un vino muy balanceado, con una acidez potente, pero a la vez con esta boca que te contaba, con volumen, con grasitud. Entonces la verdad que es un blanco distinto, bastante interesante y que también es de gusto un poco más amplio porque tiene estas dos variables para gente que le gusta algo más pesado y gente que le gusta algo un poquito también con acidez y con mineralidad. Y el otro vino, que es el Elusiva, es el nombre de ese vino, que es un tinto, que también es un blend. Y lo que quisimos hacer aquí fue básicamente tener un blend, pero que representara un valle. Y nuestro valle, históricamente, donde hemos trabajado por muchos años y muchos de los vinos vienen de ahí, es el Valle del Maule. Entonces quisimos hacer un vino que un poco mostrara lo que estamos haciendo ahí, que mostrara lo que es el Valle del Maule para nosotros. Y creamos este vino que vino a entrar en un espacio de nuestro portafolio en el que estaba un poco vacío, nos faltaba ahí que llenar un peldaño. Y nació un poco este vino con esa idea, y es un vino que tiene Cariñán, Carmener, Cabernet Sauvignon, Syrah y Tanat. Entonces uno ve la mezcla y dice, wow, debe ser un vino potente. Pero la verdad es que es muy sutil, es muy delicado, tiene una madera muy integrada también, un poco más femenino dentro del portafolio, digamos. Pero a la vez es un vino muy elegante, es un vino que pasa por barrica 18 meses, barrica de 500 litros, lo que hace también eso, y barrica usada, lo que hace que esté súper bien integrada la madera, que la nariz sea muy sutil, tiene algo floral, tiene algo un poco más herbáceo también, fruta, súper elegante y muy rico. Así que ahí van nuestros dos lanzamientos. Obrigado pela entrevista, Francisca. De nada, un placer estar acá contigo. Nós ficamos por aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Até uma próxima.